Bienvenido a Orientación Psicológica, soy Eduardo Contreras y en este episodio de Psicología quiero hablarte acerca de los métodos de investigación en la psicología de la normalidad. Realmente es un tema difícil, muy técnico, que voy a tratar de poder dar una embarrada general, porque la ciencia no es tan fácil. En ese sentido, pues la normalidad es tan misteriosa y fascinante que a menudo las personas buscan explicaciones basadas en la especulación y no en la ciencia. Por ejemplo, hay libros que mencionan la causa de la normalidad tiene que ver con la dieta o con la radiactividad. Y bueno, eso en lugar de generar conocimiento, pues pasa al revés. Entonces es necesario crear investigación científica sólida basada en el método científico. Y bueno, ¿qué es el método científico? Vamos a ver qué es el método científico en general. Tiene que ver con la objetividad. Es una herramienta que nos ayuda a conocer los fenómenos, pero basado en la objetividad, en la evidencia, en la comprobación de ideas y en la consideración de generar errores, o sea, de que tus ideas sean falsas. Y tiene tres procesos básicos: el proceso de observar un fenómeno, de crear una hipótesis y el proceso de comprobar tu hipótesis. Imagínate que piensas que tienes insomnio porque consumes café. Entonces observas ese fenómeno y dices, la cafeína está generando el insomnio, es tu hipótesis. ¿Cómo lo compruebas? A lo mejor una semana dejas de consumir café y después ves qué pasa. Si mejora la forma en la que duermes, bueno, dices, mi hipótesis será real. Y entonces así podemos ejemplificar de manera muy sencilla el método científico y a grandes rasgos. Y por otro lado, el método científico se basa en la estadística, en la probabilidad de que algo ocurra, para poder, llegar a mejores conclusiones. También está el concepto de representatividad y aleatoriedad. ¿A qué me refiero con este concepto? En el método científico y sobre todo en el estudio de la psicología anormal, la representatividad tiene que ver con que vas a elegir a un grupo de personas que tengan las características que tú estás buscando para tu estudio. Por ejemplo, si estás estudiando depresión, pues un grupo de personas que tengan síntomas de depresión. Y entonces las eliges de manera aleatoria, porque eso ayuda a que no se sesgue el experimento, es decir, elegirlas al azar. Y entonces, por otro lado, el método experimental. ¿Qué es el método experimental? Básicamente es cuando alteras o cambias una condición a la que vas a exponer a un participante o a los participantes. En la psicología anormal hay diferencias en el comportamiento. No todos van a tener el mismo nivel de depresión. Unos tienen un puntaje más alto, otros más bajo. Y entonces, para poder conocer estas diferencias, se emplea el método experimental, en donde te decía, a tu grupo de personas que tienen depresión, vas a manipular algo. En este caso puede ser un tratamiento que tú sabes que va a disminuir la depresión. Entonces tu tratamiento es tu variable independiente, porque es lo que tú manipulas, lo que tú mueves, manejas para disminuir la depresión. Y la depresión es la variable dependiente, porque ahí no manipulas nada, ya las personas lo traen con ellas y no estás manipulando nada. Entonces, la variable independiente genera un efecto en la variable dependiente, en el método experimental. Y entonces, el grupo de personas a las que estás investigando es tu grupo experimental, a las que les vas a aplicar un tratamiento. Y entonces, esto lo vas a comparar con un grupo control. En un grupo control va a haber un número de personas que tienen depresión, pero a las que no les vas a aplicar ningún tratamiento. Y entonces después vas a comparar los efectos, si sirvió o no sirvió tu tratamiento o tu hipótesis. Más o menos una manera de poder comprobar tu hipótesis con el método experimental. Hay una técnica que se llama técnica de doble ciego, que consiste en que ni el investigador ni el participante saben en qué grupo están, para que su expectativa no interfiera en los resultados y en realidad los efectos se generen por la intervención. Entonces, esta técnica de doble ciego es para que el investigador y el participante no sepa a qué grupo pertenece. Entonces, en general, este es el método experimental. Ahora vamos con el método correlacional. Cuando estás utilizando el método experimental, no va a funcionar para todo. O sea, no es deseable ni posible explicar todo con el método experimental, con elegir al azar y etcétera. Sino que va a haber situaciones en las que
se necesita otro método, que en este caso el método correlacional, consiste en la asociación entre dos variables. Por ejemplo, en el método experimental decíamos la manipulación de una variable independiente genera un efecto en la variable dependiente, pero aquí más bien solo se va a estudiar la relación o la asociación que hay entre dos variables. Por ejemplo, a lo mejor en la relación que hay entre autoestima y depresión, donde tienen una asociación, a lo mejor cuando hay baja autoestima hay depresión. Entonces eso es lo que se estudia, la asociación entre dos variables. No quiere decir que la autoestima necesariamente cause la depresión, ni que la depresión necesariamente cause baja autoestima, sino que simplemente tienen una relación y están ahí. Cuando hay depresión hay baja autoestima. Y entonces, en ese sentido, estadísticamente se expresa la correlación a través de una correlación positiva y de una correlación negativa. Cuando hay una correlación positiva, por ejemplo, en el caso de la depresión y de la baja autoestima, a mayor depresión, más baja autoestima. Cuando la correlación es negativa, es a mayor depresión, menos baja autoestima. Entonces, así más o menos se expresa la correlación estadísticamente en este método. Y no quiere decir, como decía, que una variable causa la otra, sino que a lo mejor son causadas por otra variable, pero tienen una asociación. Y también, bueno, en el estudio del método correlacional hay estudios complejos de correlaciones complejas, en donde, por ejemplo, se estudia personalidad, actitud y genética en la adicción al alcohol, por ejemplo. Pero bueno, ese es en general el método correlacional. El método de encuesta es otra herramienta que sirve para investigar y que en ese sentido nos ayuda a recopilar información de las personas de una manera específica o de un cierto grupo de personas. Y es que, por ejemplo, el comportamiento humano es tan interesante que en donde quiera puedes ver encuestas. O sea, en los periódicos, en las noticias, puedes encontrar encuestas de diferentes aspectos. En el caso de la normalidad, pues vas a encontrar encuestas sobre la salud mental, sobre abuso infantil, sobre el uso de drogas, sobre situaciones de sexualidad, etcétera. Situaciones que tienen que ver con la salud mental. Y entonces este es un método, como decía, que ayuda a recopilar información de las personas de una manera específica. Y aunque se puede aplicar a un gran número de personas, a veces tiene limitaciones. Digamos que no es como los otros métodos que el experimental o el correlacional o el método científico que estábamos viendo. Y estadísticamente, ¿qué conceptos se utilizan en el método de encuesta? Primero, la incidencia. La incidencia tiene que ver con la frecuencia de casos nuevos en un periodo de tiempo. En el último mes, ¿cuántos casos nuevos hay de ansiedad? Y por otro lado, el concepto de prevalencia, que tiene que ver con el número de personas que alguna vez ha tenido, por ejemplo, depresión. O sea, la prevalencia a lo largo de su vida. No solamente en el mes pasado, sino en toda su vida, por lo menos una vez ha tenido un trastorno o un problema. Y entonces la diferencia es básicamente esa. En la incidencia son los casos nuevos en un periodo de tiempo, y en la prevalencia es el número de personas que alguna vez ha tenido por lo menos un trastorno. Y entonces ese es el método de encuesta. El método de estudio de caso. El método de estudio de caso ayuda a describir a detalle un solo caso. Esto puede ayudar a que los investigadores describan la historia, el funcionamiento psicológico de las personas y la respuesta a un tratamiento. Por ejemplo, a veces no se puede estudiar a través de un grupo estadístico grande, y entonces el estudio de caso ayuda a generar este conocimiento que de otra manera no se podría estudiar. Por ejemplo, una situación muy extraña, un padecimiento mental que sea muy raro o que sea poco frecuente, pues es difícil estudiarlo en muchas personas. Por ejemplo, a lo mejor si quieres estudiar transexualismo, en donde a lo mejor solamente el 1% de la población tiene esta condición o tiene esta parte, entonces ¿cómo lo estudias con un grupo grande? Pues es un poco complicado. Y entonces por eso está el método de estudio de caso, que ayuda a
tener esta información, a poder acceder a este conocimiento y a poder seguir creando tratamientos o creando, por ejemplo, conocimiento sobre el propio trastorno o la propia condición mental de las personas, y sirve para generar hipótesis y, como decía, nuevos tratamientos para estos trastornos. Y entonces el método de estudio de caso pragmático digamos, una herramienta en donde se juntan muchos estudios de casos sobre un fenómeno y ayuda a generar más conocimiento de una manera organizada y para tener resultados más prácticos para los especialistas o para los investigadores. Y por otro lado, los estudios de influencia genética, que tiene que ver con el método científico, pero también tiene que ver con que a veces el método experimental, correlacional y demás no resuelven todo. Y entonces la genética también ayuda a generar conocimiento. Es decir, en la anormalidad se está buscando, por ejemplo, en el estudio genético, el mapeo de la secuencia del código genético y de los marcadores biológicos para los trastornos mentales. También están los estudios de adopción. Por ejemplo, si un niño nace y es dado en adopción y sus padres biológicos tenían un trastorno psicológico, pero sus padres adoptivos no tienen el trastorno psicológico, y si en ese caso el niño cuando crece desarrolla el mismo problema que tenían sus padres biológicos, quiere decir que la herencia ahí está teniendo un aspecto importante. Y también en los estudios genéticos se busca la prevalencia en los familiares de las personas con algún trastorno psicológico, llámese ansiedad, depresión, esquizofrenia o cualquier otro problema mental. Se busca la prevalencia, es decir, que cuántos miembros de una familia han tenido ese padecimiento. Eso también ayuda a conocer la genética de los trastornos mentales y, como decía, el mapeo de la secuencia genética del código genético ayuda a encontrar los trastornos mentales, los marcadores biológicos. Por ejemplo, si en una familia que hay un determinado trastorno de ansiedad, siempre hay un mismo color en los ojos. Es un marcador biológico que puede sugerir que ese trastorno tiene una influencia genética para estar presente en esa familia. Bien, pues en general este ha sido un video sobre los métodos de investigación en la psicología de la anormalidad. Espero te haya gustado. La verdad que es un tema, como ya decía, difícil, es un tema complicado, pero bueno, espero haberte ayudado en algo. Espero que esta información te sirva. Si fue así, por favor, considera suscribirte, comparte el video, regálame un me gusta y coméntame qué métodos de investigación conoces